Em, ok, mejor si tienes una duda importante del proyecto. O sea, ¿es en general o es como de tu tema en particular? Porque creo que sí vale la pena. Ah, general. Entonces, sí, ¿cuál es la duda del proyecto? La extensión, lo ideal sería que estuviera, digamos, alrededor de... Sí, si puedes hacer algo de 5 páginas, estaría excelente. Si te pasaste, pues no te preocupes tanto. Ah, por mucho. O sea, si son, digamos, 7 páginas, 8 páginas, no hay problema. Eh, qué tema eligieron? Medidas de dejar, bueno, igual y sí se podrían pasar. Eh, pues si quieren, mándenme lo que tengan así como esté, para al menos decirles como qué pruebas podrían cortar y cosas así. O sea, no es necesario que pongan absolutamente todas las pruebas, ¿no? Porque eso sí también va a ser, eh, bueno, les va a poner les va a agregar páginas, pero bueno, o sea, mándenmelo y ya les digo si está bien la longitud o no. ¿Ok? Va, de nada. Ok, bueno, entonces vamos a regresar a nuestro teorema de Hahn-Banach. Bueno, no es nuestro, pero al teorema de Hahn-Banach. Y lo voy a frasear de este modo. Teorema de Hahn-Banach. O sea, lo voy a frasear de este modo porque lo que habíamos discutido el viernes fue la versión, bueno, terminamos la versión real, que le pusimos versión analítica y bueno, así se le conoce también. Y también discutimos cómo se podría probar la versión compleja. Entonces, nada más para decir cómo va eso, vamos a poner sea X un K espacio vectorial. Recordando que en este momento no estamos suponiendo que X tenga estructura topológica o normada, es nada más un K espacio vectorial. eh, Y, un subespacio, y P, un funcional. Ahora le vamos a poner hipótesis a P. Primero, si nuestro campo es real, o sea, si K es igual a R, y P es sublineal o convexo, que dijimos que satisface esto. P alfa X es igual a alfa P de X para toda X en nuestro espacio y alfa mayor o igual que cero. Entonces, si K es real, P es sublineal. Ah, bueno, y la desigualdad del triángulo, ¿no? P es sublineal y F es, una, es un funcional lineal. De nuevo, no estamos suponiendo nada de continuidad ni nada, no notamos la estructura. Es tal que es acotada superiormente por P para toda X en Y. F de X es menor que P de X. Entonces podemos extender a F a todo el espacio de tal manera que se siga manteniendo la desigualdad. Y bueno, una extensión lineal. Entonces, existe F en X, o sea, en el dual de X, tal que para toda X en el espacio, F mayúscula de X es menor o igual que P de X
Y además, F restringida al subespacio coincide con nuestro funcional original. Esto es cuando el campo es real. Y si el campo son los complejos, entonces, bueno, P es una seminorma. O sea, es una norma, pero en donde bien podríamos tener, eh, bien podríamos tener vectores que fuesen distintos de cero y que al evaluarlos en P nos mandan al cero. P es una seminorma. Y de nuevo tenemos un funcional lineal, tal que, bueno, es tal que, para toda x en y, pero ahora le ponemos valor absoluto o módulo. El módulo de f de x es menor o igual que p de x. Entonces podemos extender a f a todo el espacio y manteniendo las mismas condiciones. Entonces existe f aquí, perdón, aquí, tal que f restringido a x, perdón, a y, es nuestro funcional original y se mantiene la desigualdad. O sea, para toda x en x, valor absoluto de x, de f de x es menor o igual que el de p de x. Ok, eso fue lo que probamos y realmente lo que dijimos que es complicado es probar la parte real. La parte compleja se apoya en la parte real. Eh, bueno, en la afirmación correspondiente al campo igual a R. Lo que hicimos aquí fue, si tenemos un subespacio, si tenemos un subespacio y tenemos un elemento en nuestro espacio de Banach que no está en el subespacio, entonces construimos directamente la extensión en este espacio, en el generado por y el vector que no pertenece a Y. Ok, así lo hicimos, como extendiendo nada más en una dirección que no está en el subespacio que estamos considerando. Y ahora eso lo podemos hacer, incluso podemos repetir, como habíamos comentado, hasta una cantidad numerable de veces, pero no nos podemos casar con la idea de que nuestros espacios tienen dimensión numerable, ¿no? Pueden ser muy grandes y de hecho espacios de Banach o espacios de Banach de dimensión infinita tienen bases no numerables, entonces pues este argumento se queda corto, pero para superar ese problemita utilizamos el lema de Sorno. ¿Ok? O sea, empezamos a trabajar con todas las extensiones con todas las extensiones de nuestro funcional f que satisfacen esta desigualdad, las extensiones lineales, eso resulta ser un conjunto ordenado estrictamente de manera más o menos natural. Vemos que toda cadena es acotada superiormente, aplicamos el lema de Zorn y concluimos probando que los máximos que existen son cosas que nos sirven. Ok, ahora, de nuevo, aquí no estamos suponiendo absolutamente nada sobre la estructura topológica del espacio. Sin embargo, sí podemos utilizar el teorema de Hahn-Banach para tener conclusiones en espacios de Banach, corolarios. De hecho, este que voy a poner, aunque es un corolario, usualmente se lo conoce como el teorema de extensión también, de Hahn-Banach. Teorema extensión. De Hahn-Banach. Si tenemos un espacio normado, sean X normado,
B, un subespacio. Subespacio y T, un funcional lineal continuo que está en el subespacio, o sea, del subespacio al campo. Existe S en el dual de todo el espacio, o sea, un funcional lineal continuo, tal que S restringido a B es igual a T, y la norma de S, o sea, de este operador, es igual a la norma de T. Ok, esto nos gusta. Nos está diciendo que podemos, eh, que si tenemos un espacio de Banach y un subespacio, podemos extender cualquier funcional lineal continuo de ese subespacio en general. Eso no es algo trivial. Y solo para que vean que no es trivial, vamos a considerar un ejemplo. Imagínense que estamos en L infinito, en K y con la norma correspondiente. ¿Ok? Ahora vamos a considerar, vamos a llamar C. Sí, vamos a llamar C a la colección de sucesiones que son convergentes. Es más, convergentes a cero para que sea más fácil la vida. No, sí, que son convergentes, no convergentes a cero. Ahora, ¿qué pasa si sumamos entrada a entrada dos sucesiones convergentes o si las multiplicamos por un escalar? Pues sigue siendo convergente. Eh, estoy casi seguro de que se probó en la primera o en la segunda hoja que bajo esta norma, o sea, la norma infinito, este espacio es cerrado, es un subespacio cerrado de aquí. Entonces, si esto es Banach, esto es Banach, ¿no? Porque es un subespacio cerrado de un espacio completo. Ahora, lo que podríamos hacer, pensando aquí, es, ya que C, el espacio de las sucesiones convergentes, es, es un subespacio cerrado, podríamos considerar este funcional, digamos, a mala elección T, pero vamos a llamarlo, perdón, L, vamos a llamarlo T, que vaya de C a K, dado por T por T de, por T de XN, o sea, tomamos una sucesión convergente y le asociamos su límite. Ok, sabemos que el límite es lineal. Y además aquí estamos lidiando con límites de sucesiones en los complejos, ¿no? O en los reales. Entonces aquí no hay que meternos a cosas raras. Es sucesiones en los reales, en los complejos. Si tenemos este operador, que es a cada sucesión la asocia el límite, es lineal. Ahora, la pregunta, ¿eso es continuo? O sea, que eso sea continuo significa que podemos encontrar una constante tal que esto es cierto. Aquí recuerden, este xn es la norma infinito de esta sucesión, que es el supremo de todos los elementos. O sea, estamos tomando una sucesión constante convergente, x1, x2, x3, x4 y así. Esto es x. La norma infinito de x es el supremo de todos estos en valor absoluto. Y sabemos que converge. Entonces, acá les pregunto, ¿qué constante podremos poner aquí? Esto es el límite. El lado izquierdo es el límite. Queremos probar que existe una C que haga esto. Que límite, el valor absoluto del límite cuando n sea infinito, de xn,
sea menor o igual que el supremo sobre n de xn por la constante c, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué constante c creen que sirva? Exacto, c igual a 1 funciona. Entonces, este es un subespacio. De hecho, aquí, bueno, dije que era cerrado, pero no lo necesitamos, ¿no? Aquí estamos diciendo nada más que es un subespacio. Esto es un subespacio. Ponemos la c constante igual a 1 y tenemos que esta función que a cada sucesión convergente le asocia su límite es continua. Tenemos que la norma de eso, de hecho es 1, ¿no? El que tengamos una c menor o igual que 1 nos dice que la norma de esta transformación es, es menor o igual que 1. Pero también tenemos que si tomamos x, n igual a la sucesión constante igual a 1, 1, 1, 1, entonces aquí vamos a tener la igualdad. De este lado va a ser 1 y este lado va a ser 1. Entonces la c igual a 1 es lo que nos sirve. Es decir, que podemos extender esta función que nos da el límite a todo el espacio, el infinito. Ahora, pues les invito a que traten de hacerlo, que traten de hacer esta extensión así como tratar de dar explícitamente esto. O sea, tratar de dar, pues sí, bueno, por explícitamente me refiero, debo ser más claro. Traten de ver si existe una sucesión en L1, o sea, sumable. Bueno, no, mejor no nos vamos a desviar más. La cosa es que podemos extender esta función, ¿no? Y yo creo que no es para nada claro cómo podríamos hacer esto. O sea, tal vez la linealidad la podríamos hacer de alguna u otra manera, pero que se mantenga también la continuidad es algo muy fuerte, ¿no? Porque hay un montón de sucesiones que son acotadas, que no son convergentes. ¿Ok? Entonces, nada más para decir que eso se puede hacer. Podemos extender funcionales lineales en subespacios, bueno, funcionales lineales acotados de subespacios a todo el espacio de tal manera que se mantenga la norma. Ahora, eso es, más allá del ejemplito que les acabo de comentar, eso nos gusta porque nos permite empezar a estudiar los espacios de Banach a través de sus espacios duales. Entonces, tenemos esto, teorema. Sea X normado. Eh, para cada vector distinto de cero, para cada X acá, existe X estrella, o sea, un funcional lineal acotado, tal que satisface dos cosas. Primero, es unitario, o sea, tiene norma 1. Y la segunda es que este X estrella evaluado en X es igual a la norma de X. Uh-huh. De hecho, esta demostración, no recuerdo si ya la hicieron la semana pasada o la van a hacer, pero o sea, es muy sencilla. Realmente solo tienen que trabajar en el subespacio, bueno, toman su X, toman el subespacio generado por esta X y toman este funcional lineal, que es T de lambda X es igual a lambda por la norma de X. ¿Ok? Tienen esto, entonces, pues nada más utilizan como
pues el teoremazo utilizan el teorema de extensión de Hamm-Banach y por eso existe este X estrella. O sea, este X estrella es la extensión de esta T. Como un corolario, tenemos esto, que si X es normado, entonces, eh, bueno, antes de que pongan la formulita o la conclusión, quiero que recuerden que una manera en la que podemos calcular la norma de un operador T es como esto, como el supremo sobre X en la bola unitaria de X, de esto. Bueno, aquí como estamos hablando de funcionales, entonces vamos a ponerlo así. ¿Ok? Esto en general se extiende para operadores lineales continuos de un espacio normado a otro. Pero aquí como el codominio son los reales o los complejos, por eso ponemos aquí el valor absoluto. ¿Ok? Esto lo habíamos visto, que es una manera de calcular la norma del operador T. Entonces, si X es normado, tenemos una especie de formulita dual, que es para X, o sea, para todo vector en nuestro espacio, tenemos que la norma de X es igual al máximo. Bueno, aquí quiero señalar que estamos diciendo máximo y no supremo. De las transformaciones en la bola unitaria, pero en el espacio dual de X, haciendo esto. Ajá. Aquí, de nuevo, es lo que quiero señalar. La fórmula que nosotros teníamos, para la norma de operador, lo que está variando es el argumento y el operador está fijo. Aquí es como al revés, ¿no? El argumento está fijo y lo que estamos variando son todos los operadores. Ahora, es tanto el teorema de la izquierda y abajo y este corolario de acá, ya nos están sugiriendo algo a gritos. Que bueno, en espacios de Hilbert es más, la situación está como completamente resuelta en vista del teorema de representación de Riesz, perdón, S5 no va. Teorema nos dice, eh, de nuevo, si X es normado, si X es, si X es normado, entonces, el dual del dual, bueno, que lo vamos a poner así como doble estrellita, que esto, pues entiendo que así se ve medio feo, ¿no? Porque estamos diciendo, son las transformaciones lineales que van, bueno, las transformaciones lineales continuas que van del espacio de transformaciones lineales continuas que van de X al campo, o sea, van de ese espacio al campo. O sea, es una transformación lineal de transformaciones lineales. Pero bueno, ese espacio, que es el doble dual, tiene un subespacio isométricamente isomorfo a X. Subespacio isométrico dicho de otro modo, cuando tenemos un espacio vectorial X, lo podemos encajar o lo podemos ver como un subespacio del doble dual. Ahora, cuando les comenté que en espacios de Hilbert, esto ya está, bueno, esto es mucho más sencillo y lo resuelve el teorema de representación de Riesz, es porque en espacios de Hilbert vimos que H es isométricamente isomorfo a
H estrella. Y lo que hacemos es, a cada Y lo mandamos a este funcional lineal. O sea, mandarlo de acá para acá y decir que es un funcional lineal, incluso la inyectividad no requiere como gran cosa, ¿no? El teorema de representación de Riesz nos dice que esta asociación es suprayectiva. Entonces, eso es, en espacios de Hilbert la situación es más simple, no requerimos tanta herramienta. Pero en general, sí podemos decir que X es isométrico a un subespacio del dual. Es más, nada más para como retomar varias cosas que hemos discutido a lo largo del semestre, pues uno de los ejemplos estrella que aparecieron fueron los espacios LP, dada una medida, ¿no? Habíamos dicho que si P y Q son Helder conjugados, si están aquí, o sea, quiero excluir a los extremos. Entonces, el otro teorema de representación de Riesz, que probablemente algunos estén trabajando con el artículo de Shioji, nos decía que esto es isométricamente isomorfo a LQ. Entonces, eso quiere decir que el doble dual de LP es isomorfo al dual de LQ, pero el dual de LQ es isomorfo a LP. Es decir, aquí estamos dando también ejemplos de espacios de Banach que son isométricamente isomorfos a sus duales. ¿Ok? Y aquí tenemos, bueno, todos estos LPs están satisfaciendo eso. Y además sabemos que por la identidad del paralelogramo, estos LPs son espacios de Hilbert, sí, solo sí, P es igual a 2. Ok, entonces eso está padre, ¿no? Ya tenemos ejemplos en donde tenemos que el doble dual coincide con el teorema usual. Ahora, eso los ejemplos que estamos dando no se apoyaron en el teorema de Hahn-Banach, ¿no? O sea, era como teoría específica de esos espacios. Y tiene que ser teoría específica, ¿no? Porque en general no lo podemos decir. Y esos mismos espacios nos dan un ejemplo en donde no se da eh, la reflexividad. O sea, que un espacio sea reflexivo significa que coincide con su doble dual. Y uno de ellos es este, L1 es distinto de L1, acá, estrellita. Bueno, incluso me quedé pensando en el de el infinito dual. Esto no es isomorfo a L1. Y bueno, utilizando argumentos de separabilidad que no vamos a ver, yo me iría a ver que el dual de esto, como el infinito no es separable, esto no es separable, como el dual no es separable, el doble dual no es separable, sin embargo, L1 es separable. Y, y bueno, entonces no pueden ser isomorfos, ¿no? Pero bueno, incluso el ver que esto es cierto, el ejemplito que estaba más o menos discutiendo, el de fijarnos en el subespacio de las sucesiones cerradas aquí y el límite, esa función de límite no lo podemos expresar como un L1. Ajá. O sea, no podemos representarlo con un L1 con respecto a una suma infinita. O bueno, una serie. Ok. Mm, bueno. eh, Hay algo que también podemos hacer, que no lo quiero escribir tan bien porque me interesa pasar a dos consecuencias importantes. Y es que en general si tenemos un subespacio de Banach, un espacio de Banach, perdón, X es Banach,
Eh, bueno, sí, vamos a escribirlo. Porque eso me recuerda un poco a alguna pregunta que hace no tanto hizo Alejandro. Sean X normado, F, un subespacio cerrado, y X0, un elemento que está en X menos F. Entonces, existe un funcional lineal continuo, o sea, T aquí, tal que eh, satisface dos cosas. Primero, T restringido a F es igual a 0 y T, evaluado en X0, es distinto de 0. Eso también lo podemos hacer. Pues no sé si han llevado algo de topología, como que hay estos teoremas importantísimos, ¿no? Que nos dice que, bueno, un axioma de separación implica que si tenemos dos conjuntos cerrados, entonces existe una función continua eh, tal que nos manda un cerrado al 0 y otro cerrado al 1, o si tenemos un cerrado y un punto, nos manda un punto al 0 y el cerrado al 1, y cosas así, ¿no? Entonces, este teorema como que es algo parecido, ¿no? Porque tenemos un subespacio cerrado y existe una transformación lineal continua que al subespacio lo manda el 0 y al X0 lo manda algo distinto de 0. Y bueno, como lo manda algo distinto de 0, podemos multiplicar por un escalar para que lo manda al escalar que nosotros queramos, ¿no? De escalar distinto de 0. Ok, entonces digamos que este tipo de consecuencias son muchas y todas son consecuencias adentro de la teoría de espacios de Banach. Pero hay una consecuencia que me gustaría señalar, sobre todo porque también recuerda un problema que ha aparecido varias veces, y es el de la existencia del mínimo. O sea, bueno, recuerden que si habíamos dicho que si estamos en un espacio de Hilbert y tomamos un subconjunto convexo y cerrado, entonces siempre existía el minimizador y era único. Dijimos que incluso cuando teníamos convexidad, esto podría no ser cierto en espacios de Banach en general. O sea, podríamos tener una infinidad de minimizadores o podríamos no tener minimizadores. Sin embargo, aquí, a raíz de Banach, tenemos este resultado. Nos dice, sean X normado, B un subespacio, X un punto que no esté en la cerradura de B, cerradura, y B en B. Entonces, la igualdad X0 menos B es igual al ínfimo. O sea, B es un minimizador de la distancia de X a B, ínfimo de U en B. X menos U, sí, solo sí, existe un funcional lineal. Perdón, ahí sin la estrellita va en la X, tal que cumple esto. Primero, tiene norma 1. Manda a B al 0. O sea, el 0 está en el kernel de T y T
T de x0 menos b es igual a x a la norma de x0 menos b. ¿Ok? Entonces, esto está padre porque ya nos da, nos empieza a dar condiciones sobre un problema que apareció varias veces. El teorema de Hahn-Banach también está aportando directamente a tratar de entender mejor la situación de la existencia del minimizador. Ahora, esta prueba igual no nos... creo que sí la pueden leer sin problema. Está en el libro de Singer, que es el libro en donde discuten este tipo de problemas de mejores aproximaciones por subespacios. Es un libro ya viejito. Que, bueno, está la referencia completa en la página, pero bueno. Bueno, sí tiene un título bastante largo. Spaces, y ahí está. Se llama Mejores aproximaciones en espacios normados por elementos de subespacios lineales. Entonces, tenemos también, bueno, tenemos esa consecuencia, ¿no? Que abona ese problema que les digo, había aparecido varias veces. Y finalmente, el último es lo que le pedí a Julián que trabajara esta semana. Sean X un espacio de Banach en R y K1 y K2, dos conjuntos convexos, disjuntos y no vacíos. Disjuntos, cuando dice disjuntos, y no vacíos. En R2, por ejemplo, teníamos esto de las parábolas. En R3 tenemos, por ejemplo, un paraboloide y un elipsoide podrían ser, o sea, mientras sean disjuntos. Y tenemos estas conclusiones. Si K1 es abierto, existen T en X estrella y gamma real, tal que tenemos esta desigualdad para toda X en el primer convexo y para toda Y en el segundo convexo. Tenemos que T de X es menor que gamma, es menor o igual que T de Y. Y el segundo es que si K1 es cerrado y K2 es compacto, ahora van a existir tres cosas. Nuestro funcional lineal, y dos números reales, tales que, de nuevo, para todo elemento del convexo 1 y para todo elemento del convexo 2, vamos a tener esto. T de X es menor que gamma 1, es menor que gamma 2, es menor que T de Y. Este teorema, que es el Hahn-Banach versión geométrica, o bueno, pues sí, o teorema de separación, esto es justamente el problema con el que habíamos empezado, ¿no? O sea, esta idea o este problema que empezamos primero con separar dos puntos, luego separar un punto de un disco, luego dos discos, luego una parábola de un disco, luego una parábola de otra parábola y así complicándolo un poco más. Este teorema
resuelve ese resultado bueno, resuelve ese problema en general. Y además lo resuelve en bastante generalidad, ¿no? O sea, aquí ya ni siquiera nos está importando si estamos en dimensión finita o no. Pero para poder hacer eso, tuvimos que recurrir tuvimos que recurrir a, pues a herramienta pesada. Y por herramienta pesada me refiero a Han-Banach. Y para probar Han-Banach tuvimos que usar el axioma de elección. Entonces, bueno, eso sale con esto. Ok, estas son, digamos, las consecuencias de Han-Banach aquí, pero no son las únicas. Por ejemplo, hubo una hoja en la que discutieron un poco sobre operadores compactos, que es algo que también voy a querer discutir en esta hora y 10 minutos que quedan, en donde para probar ciertas propiedades de los operadores compactos necesitaban utilizar esta propiedad. Necesitaban esta extensión o esta, no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, pero no Rayleigh necesitaban esta, que es un poco más general. Y bueno, eso lo necesitaban para probar cosas de operadores compactos, que los operadores compactos, vamos a recordar, son operadores, o bueno, son transformaciones lineales de un espacio de Banach a otro, o sea, X y Y son espacios de Banach. Nuestro operador T es compacto. Sí, solo sí, la cerradura, le voy a poner así cerrada, bueno, le voy a poner la cerradura de la imagen de la bola unitaria es compacta. ¿Ok? Ese es un operador compacto. Ahora, en cierto modo, los operadores compactos nos gustan porque digamos que son una especie de generalización de lo que sabemos de operadores, bueno, de transformaciones lineales en RN, o las de álgebra lineal. Pero bueno, antes de empezar a discutir con un poco más de detalle los operadores compactos, me gustaría definir una estructura un poco abstracta en el cual entran estos operadores compactos. Y esas son las álgebras de Banach. Bueno, esta parte de álgebras de Banach, el principio me estoy basando en el CADETS, pero los últimos dos resultados que no vamos a alcanzar a ver hoy, uno lo estoy sacando de CADETS y el otro del libro de Ahiser y Glassman. El de Ahiser y Glassman es el librito de teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert. Ok, bueno. Ah. Un álgebra de Banach eh, un álgebra de Banach es un espacio de Banach. Vamos a ponerlo. Es un espacio de Banach sobre C. Esto es importante que sea sobre C. Tal que. Bueno, una cosa, algo importante de que sea sobre C es que pues tenemos, bueno, hay varias cosas que se usan sobre C, en particular, eh, ¿conocen el teorema de Liouville para funciones holomorfas?
Ese lo ven en compleja. Ah, perdón. ¿No? Bueno, no, y parece que compleja remueve varios sentimientos. Bueno, el teorema de Liouville nos dice, bueno, una de las cosas que tenemos en variable compleja es que la condición de que una función sea diferenciable en el sentido de compleja, ok, bueno, no importa, nada más quiero recordar. Eh, lo que nos dice ese teorema es que si tienen una función diferenciable en todo el espacio, o sea, en todo el plano, y es acotada, entonces es constante. En este contexto de álgebras de Banach vamos a tener pues teoría bastante similar. En particular va a existir el análogo del teorema de Liouville. Pero bueno, no nos vamos a... No hay no hay que adelantarnos tanto. Entonces, un álgebra de Banach es un espacio de Banach en donde podemos multiplicar, tal que existe una operación. La voy a poner directamente una multiplicación con las siguientes propiedades. Propiedades. La primera es para toda A, B, C en A, tenemos A, B, C, o sea, es asociativa. La multiplicación es asociativa. Vean, voy a poner ahora los axiomas, pero esencialmente estamos pensando, o al menos en este momento estamos pensando, en la colección de operadores, o sea, si tenemos un espacio de Banach en sí mismo, bueno, si tenemos un espacio de Banach, estamos pensando en la colección de operadores acotados de nuestro espacio de Banach, el espacio de Banach. La composición de funciones es asociativa, entonces esto lo tenemos. También tenemos que, pues, tenemos cierta linealidad u homogeneidad, mejor dicho, que para cualesquiera A y B en A, y para cualquier escalar, tenemos que A por lambda B es igual a lambda por AB. Tenemos también una distributividad para toda A, B, C en A. AB más C es igual a AB más AC. Y la cuarta es que se porta bien con respecto a la norma. O sea, vean, en este momento realmente no estamos utilizando nada de normas, ¿no? Aquí, pues realmente solo necesitamos la estructura lineal y que podamos multiplicar. Incluso aquí podrían pensar, por ejemplo, que A es el espacio de matrices de n por n con entradas en los reales. Entonces, las matrices satisfacen estas cosas, ¿no? En donde la multiplicación es el producto matricial. Y el 4 lo podemos poner así. Bueno, el cuarto axioma es esto. Para todo A y B en A, la norma de A por B es menor o igual que la norma de A por la norma de B. Esto también ocurre con los operadores, ¿no? Porque si tenemos T y S, operadores T y S, entonces, para cualquier X, en la esfera unitaria vamos a tener esto. T, la norma de T por S de X, y esto va a ser la norma de T por S, y por la norma de X, pero como dijimos que es unitario, entonces nos queda eso. Por lo tanto, la norma de T por S es menor o igual que la norma de T por la norma de S. Entonces, lo que estamos diciendo es que sí tenemos un ejemplo de álgebras de Banach.
Y bueno, el miércoles empezamos con esto, con la definición de álgebra de Banach y álgebra de Banach con 1, que bueno, las transformaciones lineales continuas van a ser una álgebra de Banach con 1, los operadores compactos no van a tener 1 si la dimensión es infinita. Y bueno, vamos a discutir con primero un poquito de este contexto en general y después lo vamos a bajar a a este ejemplo del álgebra de Banach de los operadores continuos. Y ahí la idea va a ser caracterizar el espectro de un operador lineal continuo, perdón, compacto autoadjunto. O sea, quiero terminar con un teorema que nos describe al espectro de un operador lineal compacto y un operador lineal compacto autoadjunto, pero aquí ya vamos a estar en espacios de Hilbert. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el miércoles. Bueno.